Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Aquí estamos listas, prestas y dispuestas para llevarles un programa más, dando inicio a un mes más y por supuesto junto a este maravilloso equipo, Dulce Alonso y Francisco Mes, hacemos posible día a día cada uno de estos programas. Y por supuesto retransmitiendo a través de la frecuencia 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos, quien de 9 a 10 de la mañana retransmite este programa y ya hemos dado inicio a nuestro en vivo. Así que si quieren vernos en vivo, estamos a través de la página de Facebook El Mundo en Tacones. También quiero agradecer a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende, quien siempre también apoya, incentiva a que este programa sea transmitido todos los días. Nuestro objetivo pues es formar profesionales de éxito, capaces de enfrentar con éxito cualquier reto que se les presente en la vida. Así que si quieres conocer nuestros programas, pues puedes ir a cualquiera de las redes sociales. Nos encuentran como Escuela de Negocios NBS en nuestra página de Facebook, de Instagram, en TikTok, en donde ustedes deseen. Así es como nos encuentran, Escuela de Negocios NBS, o pueden enviarnos un WhatsApp al más 502 5500 5580. Recuerda que NBS es pasión por la excelencia y tú puedes ser parte de ella. Y miren qué maravilloso dar inicio a este maravilloso mes, el mes número 5 de este año 2024, y de verdad que la vida nos ha sorprendido muchísimo a partir de este año. Lo dije desde el inicio, un año sorprendente, un año bisiesto, un año de muchas emociones, un día más para vivirlo. Y es el quinto mes del año, tiene 31 días y por ahí encontré que el origen del nombre del mes de mayo pues es realmente incierto, pero sin embargo se ha llegado a relacionar con la diosa romana Maya, conocida también por Bonadea, diosa de la fertilidad, la castidad y la salud, cuyo festival se celebraba por los romanos en el mes de mayo. Así que vamos a dar inicio de este mes 5 con una súper invitada y aparte del staff, parte de la casa, nuestra querida Vivian Mateo de Acosta. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amanece ese corazón? Buenos días, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Y mira cómo te luce de lindo ese color. Gracias. Me encanta cómo se te ve, cómo te lo combinaste con tenis, me fascina y de verdad que hablando de mamás, uno a veces busca muchísimo la comodidad. ¿Cuántas veces las mamás dejamos por mucho tiempo, por ejemplo, los tacones, por andar con pañaleras, con carruajes, por andar lo más cómodo posible para nuestros hijos, ¿verdad? Incluso dejamos los aretes largos, los collares. Nos recogemos el pelo por aquello de los jalones. Exactamente, las pulseras, porque si son como estas y las jalan a veces, las bolitas. Pero de plano no son VIPs, porque estas no las pasan. Y mira que de acuerdo pues a la Biblia, la vocación a la maternidad es un don de Dios, que elegimos de manera libre. No todas deseamos ni queremos ser mamás. Hay algunas que lo desean, pero por diferentes circunstancias de la vida, pues no les es posible. Dice que es una vocación que nos lleva a acoger la vida, a protegerla, a traerla al mundo, a alimentarla, sostenerla y a acompañarla en su crecimiento y desarrollo físico, afectivo y espiritual. ¿Qué opinas? Sin duda, yo creo que la maternidad, y por eso el tema,
a veces no la consideran como una profesión y sin duda requiere mucho esfuerzo, cultivar muchas virtudes e ir aprendiendo muchas cosas en el camino y prácticamente es como una universidad pero extendida, ¿verdad? Y es que no existe un libro para que te No, indique cómo ser una buena mamá. Recuerdo que en los baby showers, ahora le llaman revelación del bebé, pero recuerdo que siempre te dan consejos. Esos consejos que a la larga nunca recuerdas porque al final haces lo que tu propio instinto te dice. sin duda, yo el que más he escuchado es eh, aprovecha a dormir ahora, ¿verdad? Y eso es tan cierto, porque el sueño jamás vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual, definitivamente. Yo recuerdo que, bueno, en nuestra casa las habitaciones están muy contiguas. De hecho, el centro de las habitaciones están mis dos hijos y nuestra habitación hay un baño. Pero siempre que hasta el día de hoy bosteza uno de mis hijos o estornuda o dice, mami, yo rápido me despierto y sé quién de los dos es. Claro, sí, sin duda sí dice mi hija de que, bueno, yo sí, sí creo que todavía tengo el sueño bastante pesado, pero cuando escucho solo nos oye respirar, dice, o que nos bajamos de la cama o eso, o entran al baño y quién es, ¿verdad? ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Y lo siento inmediato. Y entonces, no, yo solo vine al baño. Incluso me pasa con mi mamá, yo vivo con mi mamá. Entonces de repente me levanto a medianoche algún día al baño y se levanta ella, así como puro instinto Nena, materno, ¿estás bien? ¿verdad? Ajá, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás durmiendo? Y yo así, media dormida, solo vine al baño. Y mira, aprovechando que hoy es lunes detox, ¿qué consejos les darías a las mamás em, para, para que vivan una vida plena, una vida tranquila, una vida, tú sabes, a veces vivimos apurados, vivimos em, como sin aire por nuestros hijos, pero al final de cuentas no existe una fórmula simple para vivir, ni No, existe una forma de inspirarnos para ser las mejores mamás. Yo considero que hacemos todo, todo, todo con amor. Yo siempre se los digo a mis hijos, eh, si en algún momento de la vida he cometido errores, sepan lo que siempre ha sido con amor porque no somos expertas en ser mamás, sino que es simple y sencillamente nuestro instinto. Así que, ¿qué consejos les das a esas mamás? Bueno, tú y yo ya estamos como a la mitad, pero hay mamás que están iniciando en ese proceso, hay mamás que tienen que trabajar, hay mamás que tienen su emprendimiento como tú y de todas formas tienen que llevar la profesión de ser mamás. sin duda. Creo que una de las cosas que a mí me causó más estrés en la maternidad fue como la culpa de dejar a mis hijas, de dejarlas con alguien más, de dejarlas por trabajar, de dejarlas por juntarme con alguna amiga y tener un tiempo para mí. Y creo que eso es bueno como podérselo sacar y sacudir, que se vale tener tiempo para uno, se vale continuar con la vida profesional y al principio va a costar equilibrarla, pero creo que hay que dejar como ese cargo de conciencia constante de no lo estoy haciendo bien o no debería de hacer esto, ¿verdad? ¿Tú trabajaste en el tiempo en que tus hijas nacieron? Sí, yo trabajé sobre todo con la grande. Yo vivía en San Miguel Petapa y mi trabajo me quedaba en la zona 18, en Metaterminal. Fueron 2 años en una multinacional, que no voy a decir el nombre porque no vamos a hacerle propaganda. Pero aprendí mucho y las primeras 2 semanas me capacité en otro país y me recuerdo que me tocó dejar a mi hija de 3 años. La videollamaba porque ya existía en ese tiempo. Pero después de como una semana ella ya no quería hablarme porque obviamente nunca la había dejado 2 semanas, era un tiempo como inmenso, Ujú. teniendo pues exclusiva la lactancia que acababa de dejar. Sí estaba ella muy molesta, muy enojada. Creo que se tardó otra semana más a mi regreso en hablarme. Y obviamente no era como que yo pudiera tomar un vuelo y volver, ¿verdad? Sino que yo tenía que terminar el trabajo que estaba haciendo allá para regresar y creo que esa fue la primera vez que sentí realmente
mucha, mucha culpa y lo recuerdo. Sin embargo, dije, bueno, estoy aquí y voy a trabajar, voy a conocer el lugar, porque obviamente también estaba, pero sí, fue un momento como ¿Y agridulce. quién te la cuidaba? Mi mamá en las tardes y una tía muy cercana en las mañanas. Sabes que por acá tengo un estudio que hicieron los gringos y dice que ser mamá equivale a tener 3 trabajos de tiempo completo. La ciencia lo respalda. Dice que involucra hasta 3 veces más que cualquier oficio o profesión. Y yo creo que es ese desgaste también físico, mental, emocional, espiritual, porque lo que tú nos comentas, ¿verdad? A pesar de que la dejabas con alguien de confianza, que sabías que estaba bien cuidada, el niño inconscientemente empieza como a rechazar a mamá un poco y muchas tenemos el privilegio de decir, bueno, no más, me voy a dedicar a cuidarla. El privilegio y a veces también socialmente es una carga, ¿verdad? Mariale, porque hay muchas personas o muchos caballeros que a veces opinan que, ay, ella solo está en casa cuidando a los niños sin hacer nada. Ajá. O como, ¿por qué no está tan limpia la casa y uno tiene un hijo tal vez de 4 años, otro de 2 y alguien más dando lactancia? Y la verdad es que yo también recuerdo esa época que ya dejé de trabajar y mi hija grande tenía 5 años y tenía una bebé. Y Dios mío, yo sentía que mi vida era un caos porque la casa nunca estaba limpia. Yo nunca me sentía bien, o sea, con energías porque no dormía. Realmente creo que ahora veo para atrás y creo que Dios me ayudó mucho. Porque sí, cuesta a mí, yo soy hija única, me costó mucho lidiar como con compartir mi espacio y lidiar como con ese estrés, ese poco tiempo, o sea, porque realmente uno está todo el tiempo como con muchas, muchas cosas que hacer. Recuerdo un tiempo atrás que la verdad es que a mí mi primera hija me cayó de sorpresa. Dios me la mandó porque Porque tocaba. sí. Ahora veo para atrás y digo, qué buen momento, pero en aquel momento yo sí detestaba mucho hasta lavar las pachas. Era como, pero ¿por qué me está pasando esto si yo sí lo había Porque hay que planificado, lavar pero las no en pachas, este porque hay que momento de la vida? hervirlas. Cabal. Pero no en este momento de la vida. Y si lo hablo tan abiertamente es porque también ya lo compartí con mi hija y creo que es bueno poder hablarlo. Las mamás a lo mejor y yo veía a mi mamá haciendo mil cosas, pero nunca se sentó a decirme, mira, mija, estoy cansada, me siento mal, la maternidad es difícil, te vas a sentir angustiada, agobiada, vas a tener que aprender muchas cosas, no importa cuántos libros leas, vas a sentir que no puedes a Yo recuerdo veces. que compré una enciclopedia, me la leí de pe a pa y ay, qué lindo, qué belleza, el primer mes, el segundo mes, ya tiene 12 meses, de ahí 13 meses, que el pediatra, que no sé qué, pero ya cuando lo tienes en los brazos, eso es otro tema, es otra cosa. ¿Qué edad tenías cuando tuviste a tu primer hijo? 23 años y mi hija Andrea Sofía era una niña altamente demandante en comida y en cuidados. Y si no, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. A diferencia de la segunda, ¿verdad? Sí, yo me sentía exhausta, agotada. Mi hija comía a las 12, a las 2, a las 4, a las 6. Y de ahí se dormía a las 7 y dormía solo como 3 horas. O sea, nunca me dejaba dormir. Sin mucho podía dormir como 3 horas seguidas. ¿Qué consejo les das a las mamás que están en ese proceso, que quieren que la tierra se las trague porque llega a ese momento de la vida donde uno dice, pero por Dios, ¿en qué me metí? Ajá, ¿dónde la puedo dejar por un momentito? Realmente va a sonar feo, pero la verdad es que ahora mi hija tiene 12 años y crecimos juntas. Del tiempo no se puede regresar. Me hubiera encantado que me dijeran que me despreocupara de la casa, que la casa siempre va a haber cosas que hacer, que me ocupara más de ella, más con amor, con paciencia. Yo nunca he sido la mamá más paciente, todos, por eso creo que cultivamos muchas virtudes en la maternidad, incluso algunas que no sabíamos que teníamos, y que se lo gocen, que alguien me dijo una vez que todo es temporal, y desde que escuché eso,
el chip de la cabeza me cambió. Y dije, es cierto, esto no es para siempre, no es permanente, no debería ser como una tortura, porque uno a veces se exige tanto, ¿verdad? Que la casa limpia, que el esposo, que uno impecable, porque aparte, después cuando uno empieza en la maternidad hay los cambios, ¿verdad? Que se sale la leche, que la leche no huele bien, el tiempo posparto, que cuántas veces uno, yo me recuerdo que en ese tiempo me quería bañar hasta 3 veces al día, ¿verdad? Porque quería siempre oler bien, para cuando llegara el papá de la bebé. La verdad es que se vale, sin caer en el extremo de decir no me voy a bañar tampoco, pero se vale vivir esa etapa y decir, bueno, con una vez es suficiente y es parte del proceso, ¿verdad? Voy a oler a leche, voy a oler a posparto, Como porque es dirían por parte ahí, de... esto también pasará. Y sabes que, pues antes de iniciar el programa te decía que pues los hijos crecen, los hijos se van, Sin los duda. hijos no son de uno. Y si hoy tuviésemos esa oportunidad de regresar el tiempo, eso, disfrutaríamos un poco más de los juegos, las risas, las gracias, de educarlos de una forma totalmente diferente, pero solo hay una oportunidad en la vida y no hay vuelta atrás. De lavar las pachas, de cambiar los pañales, Sí, porque de bañarlos. te apuras, no disfrutas ni siquiera el bañarlo por esa aflicción, por esa angustia, por esa transición que estás viviendo. Y muchas mamás que son realmente muy, pero muy jóvenes y que tienen muy poco apoyo. Tú tuviste el apoyo de tu mamá, yo también agradezco y bendigo de verdad que mi mamá estuvo en ese proceso tan importante de mi vida que fue la maternidad. Recuerdo que ella entraba al cuarto y decía, me voy a llevar al bebé, duerman ustedes un ratito más. Entonces, eso nos daba un poco de más tranquilidad, un poco más de paz. Cuando tienes esa ayuda idónea, ¿verdad? Yo creo que ese también podría ser uno de los consejos, el tener esa ayuda idónea. A veces queremos hacerlo absolutamente todo y solamente tenemos dos manos. El pedir ayuda, ¿verdad? El pedir ayuda se vale decir, ya no puedo. Me recuerdo que mi hija, pues, siempre hacía así, lloraba, como que se frustraba y yo también me frustraba con ella. Y Entonces a veces llorabas con llorábamos los ella. dos. Entonces llegaba mi mamá y me decía, dámela. Entonces le empezaba a arrullar. Y como he dicho, no he sido la mamá más paciente. Entonces eso de estar arrullando a mí era como, no, pero ¿por qué no se duerme así, como con palmaditas? Y mi mamá la arrullaba hasta 2 horas, hasta que ella se... Y yo adentro, creo que ella en la sala y yo en el cuarto llorando así como, pero ¿por qué conmigo no, Y verdad? después le tocaba a tu mamá arrullarte a ti. Casi que... ¿Y por qué conmigo no, verdad? Pero ahora veo atrás y pues se formó un vínculo muy bonito con mi hija, aunque, repito, yo no estaba preparada para ser mamá o consideraba no estarlo. Creo que Dios ya sabía que sí estaba, porque si no, no hubiera llegado. Y ahora lo agradezco mucho porque mi mamá también fue una abuela más joven. Mi mamá actualmente ahora tiene un problema en el brazo que la tienen que operar, entonces no podría, si en este momento yo tuviera un bebé, no podría cargarlo. Y Ni ella estás cargó, pensando tener un bebé a estas pues sí, alturas. honestamente sí me gustaría otro, ¿De pero verdad? sí, la verdad es que soy hija única. A mí me hubiera gustado tener 6 hijos, lo digo abiertamente. Ya no me alcanza el tiempo, pero uno más. Solo uno ya. Uno más. Tal vez Dios me manda a mi hijo varón y ya. Pues fíjate que en este estudio dice que tras un monitoreo de la rutina regular de más de 2.000 madres con hijos entre 5 y 12 años de edad, se descubrió que la mayoría de ellas trabaja de 98 a 100 horas semanales en promedio solo criándolos. Porque, sabes, las etapas de los hijos, eh, uno a Sí. veces quiere que, pues ya, deje de llorar y deje de comer cada 2 horas, de ahí deja de comer cada 2 horas y se convierten a 4, de ahí, ya a los 6 meses empiezan a comer, de ahí empiezan a gatear, de ahí uno quiere que empiecen a caminar y uno queriendo que las cosas pasen y pasen y pasen y pasan. Pero cuando te das cuenta hoy que ves a tu hija de 12 años, uno dice, ¿en qué momento pasaron 12 años de mi vida? Sí, además que yo siento que cuando nació mi otra hija, ¿verdad? Que obviamente hay que dedicarle ¿Cuántos años se tiempo. llevan? 5 años, 5 meses. Ah, bonita. Sí, digamos, yo con la grande estuve todo ese tiempo solo con ella y luego con la chiquita, pero siento que esos como primeros 3 años y también de la pandemia, que fue un caos, fue otra locura, ¿verdad? Ujú, Diferente. ujú. Yo no tuve
el mismo tiempo a solas solo con mi segunda hija como lo tuve con la primera, ¿verdad? Porque se dejó de ir al colegio. Y también siento que me perdí como ciertas etapas de la vida de mi hija grande. O sea, era como, literalmente como esa película Click, ¿verdad? Que uno apacha el botón y... Y es como, ya no puedo, o sea, hay fotos, evidentemente lo viví, pero no sé cuándo lo viví. Sí entré como en un lapso ahí, que me imagino que fue con el cuidado de mi hija pequeña, que la lactancia con ella fue muy complicada. Y yo también fui muy empecinada en no querer dejarle de dar. Creo que también hay que saber y conocer nuestros límites. A veces no los conocemos, ¿verdad? Y saber hasta dónde da nuestro cuerpo, hasta dónde dan nuestras capacidades. Porque nos dicen, ¿verdad? Exclusiva lactancia 36 meses. Yo aparte, y por eso digo que el detox es dejar la culpa, porque a mí con mi primera hija me dio hipertiroidismo autoinmune y tuve que dejar la lactancia al año 4 meses. Entonces yo tenía un cargo de conciencia de que no le había dado el suficiente tiempo y con la segunda fue una lactancia muy complicada, hasta decir que me sangraba porque me dio como un hongo de la misma leche, me dio mastitis, me retorcía cada vez que le daba de lactar, pero como tenía esa culpa, ¿verdad? Que debía haberla dejado muchos años atrás, le di 2 años, 8 meses. Wow. Quería llegar a los 36, no pude. Creo que no se puede Y llegar es a que los mira, 36. lo conversábamos con una amiga, por ejemplo, en el mundo de la psicología. Eh, Podemos conocer, tenemos en una fila 8 o 10 psicólogas, eh, tratan perfectamente bien a sus pacientes, aplican lo aprendido en la universidad, lo aprendido en la vida con cada uno de sus pacientes, pero cuando les toca a ellas mismas aplicarlo con uno de los hijos, con algún familiar, eso es algo súper difícil, es complicado, no sirven los libros, las letras, las leyes, no son aplicables porque es algo que viene del sentimiento, del alma, de la emoción, que viene de ti y encima de todo te encuentras con una mamá totalmente agotada, totalmente cansada, desvelada, y que muchas de las veces, pues el papá del bebé no ayuda lo suficiente. Bueno, en O mi tiene que caso, trabajar muchas horas y cuando llegan en la noche, pues lo menos que uno puede pedir es una ayudita, ¿verdad? claro, en mi caso, aunque no vivía conmigo, Raúl sí hacía todas las papillas naturales para mis hijas y las dejaba congeladas en la refri. Eso lo Wow. hacía todo el fin de semana y cuando él llegaba el fin de semana, todo el fin de semana le daba de comer, él la bañaba, él la cambiaba. O sea, él sí es un papá 4x4 todo terreno. A mí no me gustaba cocinar las papillas. No me gusta como la rutina de lo mismo siempre, lo mismo siempre. Entonces, él hacía las dulces y las saladas y yo ya solo las descongelaba en baño María. Y yo también tenía mi banco de leche y él también le daba la pacha. En eso sí, eh, 10 puntos, la verdad. Mira qué lindo de verdad, qué admirable y qué respetable también, el que los hombres también ejerzan esa profesión. Hoy estamos hablando que ser mamá también es una Es una profesión, te profesión, sin demanda duda. mucho, mucho más tiempo porque ahora ya no solamente eres tú y tu pareja, sino que se agregó a la familia, pues el bebé, el estar lavando ropa, el estar arreglando los cuartos, haciendo tantas y tantas cosas. Y yo creo que hoy por hoy, Es lavar las eh, pachas. ¿verdad? Estoy traumada con las pachas. Y tú te quejas que no te gustaba lavar las pachas y tan lindo él. Un saludo para Raúl, gracias por lavar las pachas del bebé. Mira, y de verdad se agradece mucho cuando la pareja es consciente, apoya, ayuda, a pesar del cansancio, a pesar del desvelo, porque también para el hombre es complicadísimo el que, por ejemplo, tu hija cada 2 horas se despertaba, él no tenía un sueño totalmente profundo, como para decir, bueno, a ella le toca darle de mamar y hay que mire ella qué hace, yo sigo durmiendo porque tengo que levantarme temprano. Él tenía 2 días de estar en un nuevo trabajo cuando nació mi hija grande. Y él después compartió obviamente también el estrés de poder proveer, ¿verdad? Porque ellos también tienen como una carga bastante grande en ese tema, pero eso lo vamos a dejar para el Día del Padre. Pero sí, ser mamá definitivamente es una profesión que no nos enseña, que nadie nos cuenta
Y me encantaría hacer un llamado a las mamás que tienen hijas e hijos y les cuenten, por favor, un poquito de su sentir, porque antes se lo guardaban mucho, ¿verdad? Ujú. Se lo guardaban mucho. Es una bendición tener también a la mamá con uno, pero también la mamá a veces está detrás de, no hagas eso, ¿por qué haces eso? Y a veces uno también quiere hacerlo diferente, ¿verdad? Se vale hacerlo diferente. Y a mí me ha tocado, pues, de alguna medida, pues, poner límites en todos lados, en escuchar algunas cosas y querer hacer otras cosas diferentes, aunque no le termine de gustar a mi mamá, ¿verdad? Sabes, en cuanto a los horarios, pues hoy por hoy hay muchas técnicas, muchas herramientas que vamos a conversar después de la pausa, pero yo considero que simple y sencillamente no aplican, aunque tú quieras establecer un horario donde quieras darle de comer a tal hora y el médico te dice hay que esperar 2 horas exactas, pero si la niña quiere comer hora y Sí, media después de que comió, tu instinto de madre te lo dice, tienes que sí. darle de comer y se acabó. O los gritos no dejan. Hay unos que lloran más que otros. Así es, así que vamos a una breve pausa. Estamos hablando con Vivi Mateo de Acosta. Estamos hablando de ser mamá es una profesión. Ya volvemos. Y seguimos conversando con nuestra querida Vivi Mateo de Acosta. Cuéntanos un poquito aparte de la maternidad, ¿en qué edad tenían tus hijas cuando empezaste tú con tu emprendimiento? ¿Cómo hiciste para dividir ese tiempo, esos momentos? Porque lo que nos hacen falta a las mamás cuando los niños son pequeños son horas. Yo creo que ahí ya empecé a recordar el lapso que dije anteriormente que se me había olvidado. Yo empecé con VIPS cuando quedé embarazada de Paula, Tu segunda hija. mi segunda hija. Y eso fue ya hace 8 años casi. Y fue como muy terapéutico al principio porque obviamente dejé un trabajo que era sumamente absorbente. Y recuerdo que tenía como 2 meses de haber dejado el trabajo y de tener más o menos controlados mis problemas tiroideos que también ya les conté. Entonces yo ya había llevado un tiempo atrás queriendo tener otro hijo porque soy hija única y obviamente no quería dejar a mi hija sola. Mi hija también me pedía otro hijo. Pero bueno, yo dije, salía de trabajar, voy a buscar otro trabajo y en el transcurso en el que buscaba otro trabajo, sorpresa, siempre sí, quería venir. Y recuerdo re bien de que estaba estudiando para poder poner uñas acrílicas y me las puse a mí misma y se me cayeron rapidísimo y dije, qué mala soy para esto. Pero Esto no es lo resulta mío. que las hormonas eran las que no querían, ¿verdad? Ya estaba embarazada y yo no lo sabía. Tuve que dejar el curso obviamente por los químicos, entonces tenía que buscar algo en qué entretenerme, esa es la realidad, y siempre me gustaron los accesorios, la bisutería, entonces empecé a comprar mi kit, empecé a vender. Los primeros meses fueron muy difíciles, me dieron tiempo de disfrutarme, digamos que el embarazo, el primer año de Paula, pero creo que ese lapso que comento mental era porque luego sí ya empezó el trabajo mucho más fuerte, y me recuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana a veces y eran las 2 de la mañana yo trabajando. eh, es importantísimo también tener horarios y tener límites. O sea, yo insisto en los límites porque realmente yo no tenía límites para nada, probablemente no tenía horarios, luego vino la pandemia y tenía menos horarios. Y eso te exaspera, eso te pone de mal humor, eso puede llevar a una ruptura matrimonial, eso puede llevar a que la persona que te ayuda también se desespere y diga, no, yo a esta señora no la aguanto. Y que los hijos también se sientan, aunque estén ahí en casa, ¿verdad? Pero como uno no está dedicándoles tiempo, se sientan abandonados. Yo recuerdo que paré cuando una noche a las 3 de la mañana llegaron los bomberos porque se me bajó tanto la presión de que tenía como 5 días sin dormir lo necesario. Y dije, no, yo tengo que poner un horario a mis clientes. Sí, es cierto, de noche se vendía más, pero mi tienda no es de noche, ¿verdad? Es de día. Y por ahí los que me escriben en el horario que no es, ahora ya hay un mensaje que dice la hora. Y es parte como de aprender, a pesar de que uno obviamente pues puede ir a la universidad, pero los libros no lo dicen todo. Y entonces llevar dos profesiones, porque realmente uno veía a las mamás de antes que se quedaban en casa y uno decía, pero ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no siguió estudiando? Y la verdad es que a qué horas, ¿verdad? La casa, los hijos, el esposo. ¿Cómo lidiaste con tu enfermedad de la tiroides? Porque también
Bueno, hay muchas mamás que les da la depresión postparto que, bueno, hoy hay muchísimos estudios. Antes decían, no, hombre, es que ella no aguanta, no acepta el hecho de que ya es mamá y que tiene otras responsabilidades. Pero hoy hay muchísimos estudios que, pues, las hormonas se alteran a tal punto que te da una depresión terrible. Yo he escuchado a mamás que lamentablemente ni siquiera soportan estar al lado de su bebé. Y después viene esa recarga emocional, viene ese remordimiento cuando ya todo eso pasa, cuando ya están en terapia, cuando ya bueno, hoy los ginecólogos ya están como mucho más informados, mucho más enterados, ya hay muchos más estudios de qué es lo que sucede en el cuerpo de una mujer después de tener a un bebé. ¿Cómo lidiaste tú con tu enfermedad, con tu padecimiento, tu diagnóstico junto con tu bebé? Creo que fue un tiempo muy difícil y sobre todo creo que recuerdo a mi familia porque la tiroides al alterarse de esa manera puede dar depresión, puede dar angustia. A mí me daban ataques de ira. Ese era como que el sentimiento que se... Que se explotaba en Ajá. ti. Y el doctor dijo que podía ser cualquier sentimiento, ¿verdad? Porque hay quienes deciden no salir de su casa y es por justamente el problema tiroideo. El hipertiroidismo, a pesar de que estaba súper delgada y yo creía que me veía muy bien, ahora veo esas fotos y la cara obviamente demacrada y puede ser letal, ¿verdad? Porque puede dar un infarto en cualquier momento. Como obviamente tiene también insomnio y episodios digestivos complicados, uno también se puede deshidratar en minutos y fue muy difícil porque no encontraban la dosis exacta del medicamento. Entonces yo pasaba de ser hipertiroidea a ser hipotiroidea medicada y eran cambios entre emocionales, físicos. Y que es un medicamento que tienes que tomártelo como que si fuese un anticonceptivo, exactamente a la misma hora. Nunca puedes faltar o fallar en tener que tomártelo. Y mientras tu cuerpo se adapta a la dosis, me imagino esas subidas y bajadas de emociones. Y si te daba ira, imaginemos ese caos en tu casa. Era un caos en mi casa. Agradezco mucho a mi mamá que me soportara, al papá de mis hijas también. Pobre de él, la verdad es que está bien. Sofi también, mi hija, creo que la sufrió muchísimo y la verdad es que nunca daban con la dosis, es un inhibidor que dan, ¿verdad? Para la hormona tiroidea. Ujú. Y el doctor pasó lidiando como 3 o 4 años porque son de 5 gramos, pero yo necesitaba como una dosis que había que partir la pastilla, entonces no se podía partir cabalmente en 4 gramos. Fue muy, muy complicado y yo realmente me curé y lo voy a decir así. Y yo fui a ver a la Virgen de Guadalupe a México y le dije que le entregaba mi enfermedad y desde ese día hasta el día de hoy no tomo medicamento. Sabes que yo en el momento en que mi mamá falleció, bueno, fue un proceso de exactamente de 8 meses. Agradezco esos 8 meses que Dios me permitió verla desvanecerse poquito a poco a tal punto de tener que entregársela a Dios, ¿verdad? Pero el proceso del duelo posterior me afectó mucho la tiroides también. Entonces me daba mucho cansancio, me daba mucho sueño, me daba mucha ansiedad, subía y La bajaba de ansiedad. peso. Yo quería que el mundo se partiera en dos y desaparecer. Hay días que no quería despertar, hay días que no quería absolutamente nada. Pero yo creo que la fe mueve montañas. Em, Empecé un tratamiento, gracias a Dios, la ginecóloga con la que he ido durante más de 17 años. Hemos aprendido a conocernos, a conversar de otras cosas que no son específicamente la ginecología. Y me dijo, Mariale, usted tiene que empezar con un proceso de duelo porque yo sentí que no fue tal el impacto cuando mi mamá falleció porque yo la vi desvanecerse poco a poco, ¿verdad? Y empecé con el proceso de duelo, me hice todos los exámenes, por supuesto, la tiroides hasta arriba. Yo me negaba totalmente a tomarme el medicamento porque yo decía, yo no voy a depender de un medicamento para toda mi vida.
Entonces, Pero tú ya no producías hormona o producías mucha hormona. mucha. Entonces también hipertiroidismo. A mí me dio el de Hashimoto, que es Sí, por ese es. emociones, ¿verdad? Se han hecho muchos estudios en donde no sé si es hipotiroidismo de Hashimoto, Es que puede pasar, ese sí eh, puede pasar, creo yo, de hiper a hipo en en instantes, segundos, ajá. y es simple y sencillamente por emociones. Entonces empecé a llevar un proceso gracias a la ginecóloga, empecé a trabajar mucho con mi mente, empecé a correr, a hacer mucho ejercicio, a trabajar mucho, mucho con mi mente, a trabajar con el alma, con el corazón, con el cuerpo, porque eh, pues somos seres completos, ¿verdad? Y 6 meses posteriores a que yo me volviera a hacer los exámenes, mis niveles habían llegado exactamente a lo normal. Un mes después me volví a hacer exámenes y pedí tanto el no tener que tomar ese medicamento para toda mi vida y gracias a Dios así fue. Entonces, lo que tú Sí, cuentas también es el entregar ciertas cosas que a veces crees que va a trascender a lo largo de tu vida. Hay que soltarlas, hay que entregárselas si somos mujeres de fe, hay que entregárselas a Dios para que en algún momento de la vida venga esa quietud y esa calma que también les transmitimos a nuestros hijos. A veces con el primer hijo somos extremadamente exigentes y con el segundo pues se sienten como muy dichosos y por eso es que tú al igual que yo tenemos 2 hijos y regularmente el hijo mayor dice, ay sí, es que tú no pasaste lo que yo pasé con mi mamá. es que si yo te hubiera contestado así, dice mi hija, ya me hubieras dado. Y yo, ¿será? Sí, es probable, pero yo creo que es parte de cultivar las virtudes y de ir creciendo en esta profesión, ¿verdad? Obviamente uno no va a ser la misma mamá de 0 kilómetros a una mamá de 5 o 6 años de experiencia. Yo creo que tus hijos también se llevan una edad similar. Sí. Y obviamente en 5 años uno tuvo que haber aprendido bastante o más de algo, ¿verdad? O que sea. Muchísimas, muchísimas cosas. Y recuerdo, por ejemplo, em, cuando enseñé o practiqué a que mi hijo grande aprendiera a leer. Fue una tragedia para él y para mí. Con mi hijo menor, ni cuenta me di en qué momento aprendió a leer. Con mi hijo, el otro día lo conversábamos con una amiga eh, que me decía, mira, mi hijo mayor, planas, caligrafía, letra gótica, una cosa impresionante. Con mis hijos menores parecen médicos porque no se les entiende la letra, pero no me importa. Pero saben escribir. Y eso es muy bueno. Eso es lo más importante. ¿Qué consejos dejas para todas esas mamás? Yo sé que hay muchas que ahorita están diciendo, sí, a mí me pasa lo mismo o me pasó lo mismo. Yo, desde mi perspectiva, como siempre se los digo a mis hijos, soy humana, soy mujer 100% emocional. eh, Estoy segura que he cometido muchísimos, muchísimos errores y Y los que nos como la faltan. vida no nos permite volver a repetir la historia, pues lo hice lo mejor que pude y lo hice con todo mi amor y con todo el corazón. ¿Qué consejo le das tú a esas mamás? Primero, pues ya lo dijimos, que se quiten la culpa, ¿verdad? Segundo, a mí me sirvió mucho a tener una mejor maternidad, a dedicarme siquiera una salida al mes con alguna amiga. Una mañana, un desayuno, un almuerzo, una cena. Cambia la vida, cambia la perspectiva de poder tener, porque ahorita se me vino a la mente que cuando las dos estaban chiquitas, yo necesitaba una plática con adultos, ¿verdad? No tenía adultos en mi casa más que la tele. O sea, entonces necesitaba una actividad de adultos, ¿verdad? Y Más se que vale Barbie. decir que Y ni siquiera poner el canal que a ti te gusta. sí, era como ya no caricaturas, ya no esto, ya no sé. Hablar de los límites, ¿verdad? Yo me acuerdo que también fui a terapia porque mi espacio personal es como más grande, entonces yo me sentía asfixiada y por eso lo explicaba a Es nuestros que
tu espacio personal era único por ser hija única. Era o sea, todo lo que el pueden ver mundo aquí. era de Vivian. Exactamente. Y luego compartir mi espacio, mi cama, mis cosas, mis juguetes. Ahora hasta mis zapatos, porque mi hija grande y yo ya casa lo mismo. Entonces, como, ¿y en qué momento cargas mis zapatos? Ya no me molesta, obviamente, como antes, pero era como, no me toquen ahí mis peluches, mis cosas, mis cajas. Empezar como a guardar ciertas cosas que para mí eran muy importantes, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esas cosas que son importantes para uno, dedicarse un tiempo para uno. El ejercicio definitivamente es terapéutico. Yo ya puedo nuevamente caminar 7 kilómetros diarios, ya llevo 5 semanas porque el COVID me dio invasivo. Para mí eso ha sido un logro, poder hacerlo. Pero me encanta hacerlo al aire libre porque el sol ayuda. A veces solo con tomar el sol, mamás, van a ver las cosas de diferente manera. Solo con tomarte un tiempecito exclusivamente para ti, aunque sea, el otro día vi una imagen que me impactó muchísimo, una mujer metida dentro de la regadera vestida y el esposo abrazándola. Me impactó mucho porque a veces solo necesitas eso, solo necesitas que alguien esté cerca de ti y tener ese pequeño espacio, ya después te secas las lágrimas, te quitas la ropa mojada y se acabó. Y por último quisiera decir también a todas esas amigas que tienen amigas que están por este proceso, ayudemos. Ayudemos, a veces el simple hecho de hacer una visita, el simple hecho de jugar un ratito con el bebé y de decir, mira, te traje un cafecito, tomémonoslo en lo que el bebé hace destrozos en un pequeño segundo, eso también te reinicia la vida. Vente a desayunar con todo y tu hijo y que en la ayuda yo tenía amigas que sí, me llevaban a Paula sobre todo, y me ayudaban como a cargarla, a turnarse, y entonces se sentía bonito, ¿verdad? De que uno no está solo y que uno puede continuar con sus actividades aunque tenga hijos. Y yo quiero mandarle un saludo a mi prima Laura que está esperando bebé. Pues bueno, tenemos que terminar este programa. Gracias por dar inicio con nosotros a este 5º mes, a este primer día y por supuesto a contar tu historia de tu vida caóticamente en aquel tiempo, hermosa, divina, pero hoy el tiempo ya ha pasado, así que qué bendición el ser mamá. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta mañana, 9:00 a.m. Gracias. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad, compartimos nuestros conocimientos y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.